En tránsito. 939. En tránsito. 34 años siendo trinchera de cultura y comunicación. Lo que no sabes, de que estamos todas preparadas para hacer lo que hay que hacer. Potencia creativa la tenemos, la tenés para deshacer. Todo esto está mal hecho, vamos a volver a hacer lo que podemos hacer. La potencia vital no nos va a enloquecer. En tránsito. Como suena el oeste. ...14:36 de este jueves 30 de junio del 2022... ...y como es jueves... ...abrimos la cocina para recibir... ...siempre a personajes... ...del arte, la cultura y la política... ...y hoy... nos dio la oportunidad de entrevistar... ...a Diego Espina... ...que... por su actividad estaba difícil, veníamos ahí postergando, y me dijo, hoy creo que puedo, y hizo un bache en su actividad que es muy agitada para venirse hasta la radio y se lo agradecemos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Martín? Muy bien, buenas tardes, todo bien. Tampoco tanto, pero bueno, estoy... Es que Diego Espina está con el celular todo el tiempo, el día que le saquen el celular se apaga. Haciendo un montón de cosas porque, bueno, es parte de la gestión y del gabinete municipal de Morón, secretario de Obras Públicas, un espacio que luego de la pandemia cobró una gran dimensión, ¿no? Porque la pandemia había congelado todo lo que tenía que ver con, digamos, había concentrado todos los recursos de la gestión en la salud, en tratar de parar un poco las consecuencias de la pandemia, y ahora se venía todo eso que había quedado congelado 2 años, que era poner manos a la obra, ¿no? Sí, la verdad que fue difícil porque, bueno, nosotros volvimos al gobierno con Lucas Gui como intendente después de 4 años. Él se fue el 10 de diciembre del 2015 y volvió a asumir el mismo cargo exactamente 4 años después. Ni por casualidad suponía él que iba a asumir de intendente y que a los 90 días iba a pasar lo que pasó con la pandemia, con la crisis sanitaria a nivel mundial. Y eso no es como una excusa, sino como un dato objetivo de la realidad. Llegamos a un Morón distinto al que se había dejado, con circuitos administrativos destruidos, con una deuda de 1.500 millones de pesos, con las calles todas bombardeadas, todas destruidas, en el medio de eso la pandemia, sanear la economía, haber alquilado los hoteles para, ¿te acordás? En el momento de los aislamientos, fortalecer el sistema de salud, comprar insumos que tampoco había, mejorar la situación económica de las enfermeras, de los enfermeros, de la primera línea de atención de la salud en el partido de Morón, así que fue muy complejo. Y bueno, uno no se da cuenta y pasaron 2 años sin haber hecho nada en materia de obras públicas, así que bueno, nos quedan ahora casi 2 años, menos de 2 años ya para poder hacer lo que teníamos planteado hacer en 4 años, así que no es para nada fácil lo que nos fue ocurriendo. Sí, mucho laburo que se está haciendo ahora con la renovación lumínica en las calles, en las plazas, y también en lo que tiene que ver con bacheos, asfaltos, en eso se está trabajando un montón. Sí. Cloacas, bueno, todo lo que tiene que ver con eso, ahí está tu mano y mucho laburo que se está ahora poniendo de manifiesto en lo que tiene que ver con todo lo de Morón. Pero nosotros utilizamos este espacio más que hablar de coyuntura para hablar un poco también de la vida y de cómo fue transcurriendo la actividad de los y les invitadas que vienen. No, nos queremos tomar un ratito un poco más tranquilo. Lo primero que te tengo que preguntar, porque me lo preguntó Pablo Vino hoy temprano, que te mandó un saludo, ¿de qué cuadro sos? Preguntale a Diego Espina de qué cuadro es. Yo soy hincha de Deportivo Morón. Hincha de Deportivo Morón. Exacto. Y fuiste presidente además del Deportivo Morón. ¿Cómo es eso de ser presidente de un club? No, a ver, para mí, que toda mi vida tuve una vida militante, que nací en una casa militante, la cuestión pública, lo vinculado a clubes, a entidades intermedias, a sociedades de fomento, al Estado municipal, es algo que viene incorporado en mi vida. Yo me quejo mucho de
del trabajo, del esfuerzo, de lo que implica ser funcionario público, de levantarse todos los días, qué sé yo, a las 6 menos cuarto, de dormir 4 horas por día, de todo lo que nos pasa, pero en realidad también de algún modo es lo que nos apasiona, o por lo menos lo que a mí me apasiona. Así que es maravilloso ser presidente del club al que amás, digamos. Con algunas anécdotas muy buenas. Yo en términos generales estoy contento con el camino recorrido ahí y con haber, bueno, yo lo traje a Guanchope Ávila de Chile a jugar a Morón. Tuve la posibilidad de, bueno, hacer una excelente relación con él, entablar una buena relación con Damián Ackerman, con Chiche Migliardi, con el Cabezón Méndez. Todos ellos hoy en funcionarios municipales, también trabajan conmigo en distintos ámbitos de la Municipalidad de Morón, así que fue muy bueno, fue una linda experiencia. Obviamente el fútbol es... muchos ámbitos son peores que la política. El fútbol es uno de ellos. El fútbol es uno de ellos, ¿no? Por eso te preguntaba, digo, si bien hay algo que gestionar y que tienen un punto de unión, me parece que el fútbol tiene características más complejas que la de la misma política, ¿o no? Sí, casi que tenés una elección cada fin de semana. Claro. En vez de cada 2 años. Porque los hinchas no son tan tolerantes como la ciudadanía, digamos. Y no... Cada partido, como cada elección. Nosotros cada 2 años vamos a elecciones y en el fútbol cada 7 días vas a una elección. Decías una casa militante. ¿Dónde fue que viviste la infancia, Diego? Yo nací en Capital Federal, en La Boca, pero desde muy pequeño, de los 3 años vivo en Morón Sur, en el barrio Luz y Fuerza, ahí en Agüero. Y ahí, bueno, una familia laburante, normal, con 3 hermanos, con mi viejo que era delegado gremial de Luz y Fuerza, y un barrio, para mí, qué sé yo, por ejemplo, cuando hablan de la política o del peronismo, para mí no existía ninguna otra cosa por afuera de eso. ¿No? Yo tenía 13 años cuando ganó Alfonsín y me pareció extrañísimo porque no... Porque vos viviste casi toda tu... Bueno, vivía en un barrio obrero, no existía otra cosa que no sea un peronista. Pero viviendo la etapa de la primaria en dictadura. En dictadura, con mi viejo exiliado, digamos. ¿Tu viejo estaba exiliado? Estuvo exiliado. ¿Y ustedes se quedaron acá? Claro. ¿Y dónde estuvo tu viejo? En la casa de un primo en Estados Unidos. Se tuvo que ir por su militancia sindical. Era delegado gremial de Luz y Fuerza y fue despedido y el 24 de marzo mismo y automáticamente se fue del país. Bueno, mi hermano mayor, que es médico, estudiaba en Capital, en el Nacional Buenos Aires, me lleva 7 años a mí, así que él empezaba el secundario cuando yo empezaba la primaria, cuando yo tenía 6 años, y él se iba a vivir los lunes, eran otros tiempos, ¿no? Se tomaba el tren Sarmiento, iba a cursar a Nacional Buenos Aires, después iba a lo de la abuela, nuestra abuela, en La Boca, y se volvía los viernes cuando terminaba de cursar de lunes a viernes en el Colegio Nacional. Y así transcurrió nuestra vida. ¿Y cómo fueron, esos años de infancia, de primarias, con tu viejo lejos? ¿Cómo viviste vos emocionalmente eso? No, yo viví mucho su espera, digamos. Lo que más recuerdo de su ausencia fue la espera. ¿Y cómo se comunicaba? Por cartas, porque en ese momento no había, no había ni teléfono de línea. No, ni teléfono de línea. Casi que aprendí a leer leyendo sus cartas. Así que nada, es un momento igual de mi vida que mucho no me gusta recordar por lo doloroso que fue todo ese tiempo. Pero, qué sé yo, también nos forma un poco como persona, ¿no? Haber vivido determinadas cosas y te ayuda a entender, por lo menos a mí, desde el punto de vista de la vida militante. Viste que todo lo que fue pasando en los últimos años vinculado a la política fue feo. Ya a partir de los 90 me parece que todo lo vinculado a la política se transformó en algo feo, algo sucio, algo vinculado a cuestiones oscuras, a corrupción, y la verdad que yo conocí desde mi infancia otra política y desde mi adultez también, porque después de militar toda mi vida en el peronismo y a partir de la aparición del Frente Grande como una nueva expresión política, con una idea que también Alfonsín planteaba, ¿no? Con esto del tercer movimiento histórico, que después pareció haberlo sido el kirchnerismo, tan vapuleado también y tan exageradamente golpeado,
Pero bueno, a partir del crecimiento del grupo de los 8 y eso, me incorporé al Frente Grande como un simple militante. Yo tenía la edad de Martín Sabatella, 28 años, cuando Martín llegó al gobierno de Morón. Claro. Así que Martín era el más grande, tenía 29 años. 29 de todos nosotros. Claro. Pero antes de llegar ahí... Sí. Yo sé, vos pero antes sí. de llegar ahí, lo que te quería Sí. decir es que siempre la actividad política, incluso desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista filosófico, para mí fue considerado como una de las actividades más nobles del hombre o de la mujer, porque es dejar todo lo de uno en función de los demás. Claro, porque además vos lo viviste en primera persona, digamos, tú no pudiste estar con tu viejo por Obvio. su militancia política y sindical, exiliado. Eso fue del 76 al 83 y tu viejo volvió. Mi hijo volvió antes del final de la dictadura. Ajá. Y yo decía, una vez en un homenaje a Alfonsín, el radicalismo lo reincorporó a Secua y le devolvió su estatus de dirigente sindical y de delegado de base. Y fue uno de esos 20 y pico de delegados jóvenes que le hicieron tantos paros a Raúl Alfonsín. Y yo decía siempre que si Alfonsín hubiera sabido que con la reincorporación de esos delegados iban a ser los que le hicieron lo que después le hicieron, Alfonsín igual hubiera hecho lo que hizo, que es reincorporarlo. Eso demuestra una grandeza del tipo impresionante. Y ahí yo empecé a entender que las cosas no son tan lineales. No son ni blanco ni negro, ¿no? No es nada, es ni blanco ni negro. Y que en definitiva, cuando uno toma la actividad pública con una nobleza del estirpe de ese tipo, las cosas pueden transformarse, pueden cambiarse. En un país muy raro también, ¿no? El único país Latinoamérica de nuestro continente, y yo te diría casi del mundo, donde las divisiones no son por derechas o izquierdas, sino por dos espacios democráticos clasistas, muy difícil de entender. Difícil, donde convive la derecha y la izquierda, además, en los dos grandes espacios, ¿no? Claro. Y dos grandes espacios, además, que siempre tuvieron la particularidad de vivir en el cobijo de la democracia post-83. Y un día vinieron los CEOs a gobernar este país, ¿no? Y todo lo que pasó con el macrismo y todo eso, con lo cual yo viví toda mi vida, de 50 años, viendo transformarse una sociedad política de locos, como no pasa en ningún lugar del mundo. Bueno, siempre decimos, estamos con Diego Espina, que nos vino a visitar y a quien le agradecemos la deferencia de haberse venido hasta acá. Siempre decimos en la radio que un año en la Argentina son 7, 10 años de cualquier otro país europeo, ¿no? De Suiza. Es una vida muy agitada, pero sé que te apasiona la política y que te vas siempre para ahí, pero quería volver un poquito, te decía, a esa la infancia primaria en dictadura, tu viejo exiliado, vuelve un poquito antes y después ya haces secundaria en democracia. ¿En qué colegio? En Ramos Mejía estudié y terminé en la media 8 de Morón, turno noche. Turno noche. Sí. Y vos tenés... Y después estudié periodismo en Loma de Zamora. En Loma de Zamora, en la Universidad de Loma de Zamora. Sí. Bueno, vos tenés, además de la militancia y esto que vos relatás y que es tu pasión, una carrera como en el periodismo y dentro del espacio de la Iglesia Católica también, en donde también te desarrollaste como comunicador de ese espacio. Sí, en realidad fui parte de la Comisión de Comunicación Social del Episcopado. Comenzamos primero trabajando en el Obispado de Morón. Era también un momento de mucho debate, de mucha búsqueda, y siempre las cuestiones espirituales a mí me llenaron mucho, y yo me considero absolutamente católico, apostólico y romano, más allá. ¿Y dónde nació esa fe y esa pertenencia? No, me parece que es algo que no tiene una gran explicación, porque no vengo de una familia ultracatólica. A ver, tengo orígenes descendiente de italianos, de turcos, podría ser cualquier cosa. Pero fuiste a una iglesia, fui a una escuela católica los primeros años, pero siempre, en mi caso es el verdadero asunto de que la religión es el misterio de la fe. Nadie sabe por qué pasan las cosas.
yo creo. Ujú. No tengo ningún motivo racional por el cual decir por qué te consideras católico. Ni siquiera la vida que el catolicismo pregona es la vida que yo practico. Nada que ver. Pero hice periodismo, empecé a trabajar en la Comisión de Comunicación Social. Nosotros nos retiramos cuando Bergoglio llega a ocupar la máxima conducción en la Iglesia Argentina. Bueno, después resultó siendo papa. Haberlo sabido no me hubiera ido. Ahora estarías en el claro, Vaticano, tal vez. Andás a ver. Ujú. Pero bueno, también ahí conocí gente maravillosa, gente muy inteligente, brillante. Y la iglesia de Morón ha tenido algunos cuadros políticos e ideológicos extraordinarios. Bueno, hoy se cumple un aniversario de la asunción de Monseñor Raspanti, que fue el primer obispo que tuvo el partido de Morón. Antes de Monseñor Laguna, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí, sí, Sí. bastante antes. Así que, nada, y así empecé a trabajar en la iglesia también. En la iglesia, y después en algún momento Martín Sabatella te convoca a ser parte de la Y yo gestión. lo conocí a él de la militancia. Ujú. Pero por eso, vos venías del peronismo, del catolicismo, habiendo estudiado en Ramos Mejía, Sí. y el núcleo, digo, por ahí más duro de lo que hoy es Nuevo Encuentro, partió del Dorrego. Del Dorrego, Vos sí. no estabas ahí en ese No. núcleo duro, iniciático. Pero mi novia en ese momento era del Dorrego, que después fue mi primera esposa. Ajá. Era del colegio Manuel Dorrego, y nos conocíamos desde ahí. Pero, digamos, Y ¿cómo además te compartíamos los debates Ajá. de las juventudes políticas, porque yo militaba en la JP y él en la FEDE, digamos, siempre tuvimos una relación. Bueno, fue un momento de la primavera alfonsinista, lo que también tuvo fue mucho de participación y debate de las juventudes políticas, ¿no? Que yo hoy leo cómo sacuden a los pibes que militan, a los pibes de la cámpora, de cualquier espacio. Y no puedo creer el nivel de daño, el nivel de maldad que tiene a la hora de referirse a las juventudes políticas hoy en Argentina. En ese momento en ese momento era maravilloso ser un joven militante político. Claro, la vuelta a la democracia, después de la dictadura, Claro. había una necesidad de militar, los centros de estudiantes afloraron y fueron como un aire fresco y la necesidad esta, ¿no? de participación. La primavera alfonsinista que explota por los aires con la hiperinflación del 89 y el menemismo que puso todo en un freezer en cuanto a participación. Y el nacimiento del nuevo Morón, que fue aquel partido local de Martín Sabatella. partido local, fue creo que una revolución dentro de lo que fue el escenario de los municipios del conurbano bonaerense. Lo que pasó después de los 90 fue que lo que reina en los 90 es el individualismo y, bueno, el fracaso de lo colectivo, ¿no? Y el poner a flor de piel, después de la caída del muro, que las ideologías no existían más, que no tenía sentido la política, y eso en Argentina, en algunos países latinoamericanos, pero particularmente en Argentina, se vio traducido además en una crisis de representatividad muy profunda, porque nosotros veníamos de un país donde eras peronista, donde eras radical. Lo que no se podía era no ser nada, digamos. Y de golpe nos dijeron, acá no somos nada. Y un intendente peronista podía darle un beso al general Rojas o ser amigo de un Gibor. ¿Por qué? No porque era un traidor o un vendepatria o un antiperonista, sino porque habíamos llegado al fin del pensamiento. Ya no se pensaba más, ya no se militaba más. Bueno, en el medio de esa crisis de representatividad política y de los partidos políticos implosionados y volados por el aire, en Morón decide Martín como jefe nuestro, generar una herramienta política local que se llamó el Nuevo Morón. Bueno, y después, ante la aparición de Néstor Kirchner, que nos pareció a nosotros que volvió a convocar a la idea de que la política tiene sentido y al valor de la palabra y demás, volvimos a la militancia política y creamos lo que hoy es el Nuevo Encuentro, con el que, entre otros lugares, estamos gobernando Morón. Un poco esa es la historia política, pero paralelamente siempre en esas historias donde uno pone tanto de cuerpo, como es tu caso, o el de tantos militantes y tantos dirigentes políticos, hay una vida personal que va en paralelo y que, supongo yo, y vos me lo contarás,
empieza a resentirse, porque uno está, como es tu caso, en la militancia, en el partido, en la gestión, en las reuniones, en requerimientos múltiples, y uno empieza a no atender tanto esa vida personal, la pareja, la familia, los hijos. ¿Cómo es en tu caso? No, yo no lo viví como dejar de lado nada. A ver, dejé de lado cosas. Yo hacía mucho deporte de chico, nadaba, jugaba al fútbol, eso dejé todo pero por algo que me apasionaba. Porque a mí me gustaba ir a pintar paredes. Yo tenía amigos que me decían, vamos a bailar, no, tengo que ir a pintar paredes. Y bueno, era raro, pero era lo que me gustaba. Entonces nunca dejé de lado nada así tan profundo. De hecho, seguimos en pareja, tenemos 2 hijos, un pibe de 23 años, una nena de 12. Yo no sé, antes capaz que un poco la generación más antigua que nosotros, sí, viste, eran de dejar de lado la familia y todo. Y después que a nosotros también somos una generación post dictadura. Yo siempre digo, che, ¿qué nos robó a nosotros los malos? ¿Qué nos tocó? Nos tocó perder una elección, nos tocó dejar de ser empleados del Estado, pero hubo generaciones a las que le robaron los hijos, los nietos, que la pasaron mal de verdad. Entonces, lo nuestro, yo no sentía haber perdido nada por la política, al contrario, no lo viví de esa manera. Y ahora que... porque ya se nos va el programa, nos quedaríamos charlando un montón más, nos quedaron un montón de temas ahí pendientes, pero 50 años, ya digamos, me parece que vos elegiste una canción con la que vamos a cerrar, de Joaquín Sabina, tan joven y tan viejo. Estamos ahí en esa etapa con 50, en el límite de que uno ya empieza a ver la curva hacia la recta final, y también, digamos, y tiene vitalidad como para seguir. ¿Cuáles son, mirando a futuro, los pasos que te gustaría dar? Digo, más allá del espacio político, lo colectivo, a Diego Espina, ¿cuál es el sueño al que te gustaría alcanzar en los próximos años? Yo me siento muy joven, no me siento de 50 años ni a palo. Es más, no me gusta decir mi edad, detesto decir que tengo 52 años, me parece espantoso, pero además no me siento. Yo me acuerdo cuando era pibe, un señor de 50 años era un señor de 50 años. Claro. Hoy ni a palo, yo no me considero un señor, estoy esperando madurar todavía. ¿Cuándo llegará la maduración? La verdad que creo que en términos personales, muy personales, sí, me di casi todos los gustos que me quería dar. Capaz que porque no tenía grandes expectativas, digamos, pero nada, tengo mi casa, tengo mis hijos, no me hice vegetariano, tomo mucho vino, dejé de fumar hace 2 meses, cosa increíble, fumo desde los 14 años. 2 atados por día, y dejé de fumar hace 2 meses. Así que me siento bastante más joven que más viejo. Y si tuvieras que decir, bueno... ¿Qué me gustaría...? Mi objetivo para los próximos 50 años es... de verdad, y que no suene a demagogia, ver bien a mis hijos. Saber que están bien ellos. Ya no en términos personales, nada. Más de lo que hice... Me hubiera gustado llevar a Morón a la A, no pude. Me hubiera gustado en la última elección ser senador provincial, no pude. Y seguir siendo parte de un ámbito, de un sentido de pertenencia político que comparto con Martín Sabatella y otros compañeros y compañeras hace muchos años, y que es un lugar donde yo me siento feliz. Este sábado tenemos un plenario y yo lo vivo con alegría, con felicidad. Es muy importante para mí el sentido de pertenencia a un grupo humano que te contenga. En la soledad absoluta no sé cómo transitaría mi vida. Este sábado, ¿no? Hay plenario de Nuevo Encuentro. En el Colegio Maús del Palomar. Ahí va a haber alguna definición de algo, candidaturas, No, a ver, nosotros tenemos definido que vamos a presentar como nuestro espacio para el año que viene, la reelección del intendente Lucas Gui, eso es lo único que está seguro hasta ahora. En un momento muy complejo, ¿no? Donde nuestro gobierno en general, y creo que nosotros tampoco, hemos podido del todo responder a la necesaria satisfacción que la población esperaba de nosotros, del Frente de Todos. Digo, en Nación, en provincia y en Morón. Entonces,
vamos primero a tratar de ser un poquito mejores de lo que hemos sido y segundo a apelar a eso de lo que hablamos al principio del programa, ¿no? Al misterio de la fe. Vamos a hacer de que nos crean y que nos quieran a pesar de todo. Y creemos que Lucas Gui es un excelente candidato, así que de todos modos compartimos una coalición política con muchas otras fuerzas que pueden pretender otros candidatos, otras candidatas, y no está dicha la última palabra todavía. Se nos acabó el programa, lamentablemente. Ahora nos vamos a quedar nosotros charlando un rato. Gracias, Diego, por venir a la radio.